Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias a todos por sumarse hoy. Bienvenidos a este encuentro de desarrollo profesional y de networking que organiza la Maestría en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Itela. Este tipo de encuentros los enmarcamos dentro de los espacios de pensamiento que tenemos desde la maestría, y un poco el objetivo es acercarles a profesionales muy destacados a contar sus experiencias. Y bueno, hoy contamos con un panel de lujo donde tres profesionales muy destacados y reconocidos del área de asset management que tienen un track record administrando portafolios de muchos años, nos van a contar qué es asset management, cuáles son esas sutilezas de lo que es trabajar tanto a nivel local como a nivel global en la industria. Van a compartir su trayectoria laboral y nos van a contar un poco cuáles son los desafíos que enfrentaron, cuáles son las habilidades que se requieren para trabajar en esa área, y bueno, darles algunos consejos también en términos de desarrollo profesional, y principalmente eso, ¿no? Compartir su experiencia. Así que muchísimas gracias a los oradores también por acompañarnos hoy. Y la idea es que, bueno, cada uno de ellos va a hablar 10-15 minutos y después vamos a abrir a preguntas. Anímense. Originalmente este encuentro iba a ser presencial y sabemos que se valora mucho poder tenerlo cerca y la interacción es otra, pero a veces los imprevistos, como que hoy hay partido en River y sabemos que el acceso es muy complejo, nos obligaron, digamos, a cambiar el evento a que sea virtual, pero bueno, siguen estando cerca. Son tres profesionales muy importantes y también muy buenas personas, así que son muy accesibles. Cuenten con ellos para preguntas que les van a dar muy buenas respuestas. Así que bueno, presento al panel y después ya los invito a arrancar. Hoy nos acompañan Paula Bugía, que cada uno, digamos, se va a presentar, pero tiene más de 25 años de experiencia en el mercado financiero. Nos acompaña también Juan Bosch, director de muchas empresas que se dedican a la administración de portafolios, y ahora está basado en Uruguay. Juan Cruz Elizagaray, que es socio y country head de Compass en Argentina y Uruguay también. Así que bueno, los invito a ellos. Paula, te paso la palabra para arrancar y contar un poquito cómo es tu día a día y cuáles son los principales desafíos que enfrentaste a lo largo de tu carrera. Bueno, muchas gracias, Maru. Me encanta participar de estas cosas, sobre todo porque amo el asset management. Me parece una carrera espectacular para cualquier persona que le gusten los desafíos intelectuales y le gusten un poco los números. Así que me encanta hablar de algo que, como digo, me gusta mucho. Tengo 30 años de carrera, soy recibida de economista en la UCA, con muy poca formación financiera, como muchos de los que estudiamos años atrás. Yo creo que hoy los chicos tienen un lujo de tener lugares como el Di Itela, donde sale con una formación financiera importante. Yo no tuve esa suerte. Empecé en research, en Caspian, Merrill Lynch. Esto era sell-side analyst, o sea, analizaba acciones argentinas, en ese momento donde el mercado de capitales argentino y sobre todo la parte de acciones era súper importante, era como 12% del índice de Latinoamérica, venían inversores del exterior, así que bueno, fue un gran desafío, pero el primer desafío que les voy a contar, que también lo van a tener que tener en su vida profesional, es que la universidad no les da todo y que uno tiene que ser un autodidacta de forma permanente, digamos, le da las herramientas, pero desde analizar diferentes sectores, diferentes países, diferentes situaciones macroeconómicas, diferentes instrumentos que tienen diferentes o covenants o ajustes de tasas diferentes, o sea, uno siempre se va a encontrar con algo que tiene que volver a los libros, lo cual lo hace súper interesante. En el 2000 empiezo en Schroders, primero en Buenos Aires, trabajando para el equipo de Londres de Emerging Market Equities, y ahí seguía empresas en Brasil, Chile, muy divertido, y en Argentina. Y en el 2003 se abre una oportunidad en Londres y me ofrecen, así que me voy a Londres, donde estuve 12 años con Schroders. La primera parte en este equipo de mercados emergentes haciendo análisis de acciones, que es mucho más divertido que hacerlo de lo que se llama el sell side, ¿no? Que es el research, que eso uno se lo vende a los inversores, o lo trata de convencer a los inversores que comprar o que vender según lo que uno analizó.
Yo prefiero hacer análisis, yo en mi día a día hago mucho análisis, pero lo prefiero hacer para el asset management, o sea, para el sell side, donde estoy ahora, donde uno compra y vende y tiene un resultado de ese análisis. A veces ese resultado es bueno y a veces no. Y ese es otro gran desafío, de finanzas o del asset management, y por eso existe una carrera o una materia como behavioral finance, ¿no? Porque hay mucha cabeza metida y muchas emociones metidas cuando uno invierte. Hay estadísticas que dicen que los grandes inversores la pegan 65% de las veces, y que en promedio los inversores la pegan 55% de las veces. Y el secreto está en que cuando uno pierde, no perder demasiado, y cuando uno gana, ganar bastante, y que ahí los promedios son buenos. Obviamente siempre hay inversores excepcionales, pero esas son las estadísticas, y para cualquiera que le divierta, le recomiendo que vean libros como los de Market Wizard, donde se analiza, donde las hacen conversaciones con un montón de grandes inversores, y ellos hablan de cosas como poner stop loss o volver al análisis siempre. Yo tenía un jefe en Londres que si yo hacía una recomendación y la acción bajaba un 15%, me hacía vender para que yo me despegara emocionalmente de la inversión. Tenía que hacer el análisis de vuelta de por qué había que comprarla. Si a los 2 días yo venía con el análisis y decía, Alan, creo que hay que comprarla, la comprábamos, pero yo ya estaba libre de la decisión, y a veces tener esa honestidad intelectual y bajar el ego y decir, no, mira, me equivoqué en esto, la verdad que está bien que la hayamos vendido. O yo tenía otro portfolio que me decía, bueno, una acción que bajó, ¿no? Si te gusta, compramos más. No, no, no. Dice, si te dices hoy una hoja en blanco, ¿la comprarías? Y tal vez no. Bueno, entonces vendela. O sea, uno como inversor tiene que tener ciertas conductas, y lo más importante para cualquier inversor es tener un proceso de inversión, que es cómo uno llega a esas decisiones, un checklist prácticamente de las cosas que uno mira en un activo, y tener disciplina en seguir ese proceso. Entonces, cualquier equipo podría seguir ese proceso y tener resultados similares, uno diría. Pero bueno, en ese sentido, yo siempre digo, hay gente que está en este negocio por la plata, que obviamente se gana bien, pero sobre todo es un desafío intelectual extraordinario. Hay gente súper inteligente del otro lado que tal vez tomó la postura contraria a la de uno, y no necesariamente está equivocado. Así que la verdad que yo creo que lo que me ha mantenido en este negocio es la curiosidad, ese desafío, y la forma en que creció es saliendo de mi zona de confort. Yo, después de estar en este equipo de Equity en Emerging Markets, me fui como portfolio manager a Commodities Emerging Market Debt, donde estuve los últimos 8 años en Londres. Después vuelvo a Argentina por razones personales y empiezo a trabajar en el área, primero en fondos mutuos, los locales, pero para contarles lo de salir de lo que es salir fuera de la zona de confort y animarse, ¿no? Viene alguien, un director comercial, y me dice, che, Paula, el lunes tengo que hacer un pitch en una universidad para ver si ganamos un mandato de asesoramiento. Yo la verdad que nunca había hecho banca privada, si bien yo venía a ser portfolio manager en Londres, no es lo mismo. Entonces, nada, me dieron la cartera, lo preparé, hice un diagnóstico, una presentación, y ese viernes fuimos. Tuve que trabajar mucho esa semana, porque era algo que yo no venía haciendo, y bueno, lo ganamos, y ahí me empecé a involucrar en la banca privada, que es lo que estoy haciendo hoy. Estoy haciendo asesoramiento a family office, a bancas privadas, sobre carteras en el exterior, perdón, con activos del exterior, que es lo que me apasiona. Digamos, el mercado argentino tiene algunas aristas interesantes, pero digamos, el mercado global está bueno. Entonces, yo, para contarles algunas vivencias de cosas que me han hecho crecer y de las que he aprendido mucha humildad. Yo siempre digo que la pantalla de Bloomberg todos los días a veces nos dice si somos unos genios o no, y no es ni una cosa ni la otra. Es lo que yo les dije antes, que creo que es un proceso, una inversión, y que uno también con la experiencia se va haciendo un buen inversor, digamos. Después, específicamente hablando de las posibilidades, el asset management tiene un montón de salidas laborales.
Hay fondos de acciones, hay fondos de renta fija, está el private equity, no sé, real estate, o sea, tienen millones de aristas. Y les recomiendo que, por ejemplo, aprovechen todas las oportunidades que tiene. Ahora viene el CFA Challenge, que yo el año pasado he sido correctora de ese, creo que correctora de CFA Challenge un montón de veces, y el año pasado fui juez, que creo que Juan Cruz también fue alguna vez juez. Les recomiendo ese tipo de actividades, no la pierdan, porque uno la verdad que aprende un montón, y yo cuando veo el resultado de los chicos, los productos, los reportes que escriben son espectaculares, es una enseñanza espectacular. Vayan a escuchar a gente de mercado, lean de mercados, si les divierte, pero aprovechen. Y bueno, aparte de la maestría de finanzas, que obviamente está muy buena, el CFA es algo que se valora internacionalmente, es un estándar internacional, y muchas veces en un pedido para un trabajo ponen que sea CFA, o sea, es algo valorado porque da como un estándar de lo que la persona sabe. Y creo que más o menos les conté lo que les quería contar. Quiero hacer un solo breve comentario, que Julio Farmo a veces me pide que yo hable de la experiencia de ser mujer en este negocio, para justamente tratar de que más mujeres vengan a este negocio maravilloso. Hace poco estuve en un panel del CFA justamente, donde hablaron varias mujeres de Latinoamérica sobre mujeres en finanzas. Cuando yo estaba en Londres, el 30% de las mujeres eran portfolio managers, de los portfolio managers eran mujeres o analistas. En Argentina son menos. Yo creo que hay una concepción de que son muchas horas de trabajo. La verdad que no son las horas de mercado. Uno después se puede llevar algo para leer a casa, pero son las horas de mercado. Y nada, perfectamente. Yo tengo 5 hijos, y la verdad, bueno, nunca tuve que elegir por suerte, entre mi profesión y mi familia. Se puede hacer las dos cosas. Y yo siempre digo, es una carrera súper meritocrática, porque si uno tiene un buen performance, o sea, tiene un buen rendimiento en los portafolios que manejan, no importa de qué color sean, ni de qué género, ni qué altura, no importa. Lo que se valora es tener ese buen rendimiento, en hacer buenas recomendaciones, comprar bien, vender bien. Así que eso es una profesión muy linda, que tiene que hacerse con mucho profesionalismo, porque hay que manejar los riesgos, hay que manejar las emociones, hay que ser disciplinado, como les dije. Pero bueno, la verdad que para mí, yo amo lo que hago, me parece muy entretenido y aprendo todos los días. Y no lo cambiaría por nada. Así que nada, chicos y chicas, vengan a las hermanas, que necesitamos gente. Perdón. Vale. Buenísimo, Paula, te haría un montón de preguntas, pero las voy a dejar para el final. Pero está buenísimo lo que comentás también de la perspectiva de ser mujer en la industria, y de que se pueden compatibilizar las vidas personales con las laborales, y esto de seguir aprendiendo todo el tiempo, ¿no? O sea, el dinamismo que tiene el asset management de tipos de mercados, y cómo se vincula con la economía real y todos los desarrollos geopolíticos, económicos a nivel global, cómo están impactando en los mercados, y bueno, es muy desafiante totalmente. Sí, un día sos experta en COVID, al día siguiente sos experta en geopolítica Ucrania-Rusia, y no experta, es una exageración lo que digo, pero uno siempre el mercado, digamos, la cantidad de variables que involucra un equity o que involucra un crédito es enorme, hay un montón de variables, o sea que sí, coincido plenamente. Buenísimo, bueno, y ahora entonces lo invito a Juan Cruz a que nos cuente un poquito cómo fue desde Ditela, que también arrancó por acá, como muchos de ustedes, a hoy head de las oficinas de Argentina y Uruguay de Compass. Así que bueno, ¿querés contarnos un poquito, Juan Cruz, cómo fue tus experiencias y un poco eso, ¿no? ¿Qué se requiere hoy para poder desarrollarse profesionalmente en asset management? Vale, buenísimo. Difícil resumir tantos años, ¿no?, de carrera. Recién la escuchaba Paula, y la verdad que uno empieza
a ir para atrás a tratar de recordar y rememorar tantas experiencias y tantos lugares diferentes donde uno trabajó. Yo, en mi caso personal, siempre tuve una vocación bastante grande desde la carrera de economía de la ITELA para orientarme hacia el lado de finanzas y prácticamente desde el día uno, a partir de que entré en el mercado laboral y después en las sucesivas capacitaciones que fui teniendo a lo largo de mi vida, siempre, digamos, apunté siempre para ese norte, ¿no? No tuve muchas dudas respecto de hacia dónde quería orientarlo, entonces siempre traté de ser bastante, de planificar las cosas relativamente bien y apuntar a tratar de desarrollarme lo mejor posible en este campo de inversiones y de asset management. Como recién mencionaba, yo fui la primera camada de economistas de la ITELA. Yo, digamos, formé parte de esa primera camada cuando la universidad lanzó la carrera en el año 92, allá por la calle 11 de septiembre, cuando todavía no estaba todo el campus increíble que tiene hoy la ITELA. Eh, fuimos de los primeros que nos animamos a ir y la verdad que fue probablemente una de las mejores decisiones que tomé en mi vida, por todo en lo que se ha convertido la ITELA y en la referencia que es para el mercado hoy. Yo después de que me recibí de la universidad empecé a trabajar en bancos. Mi primer trabajo, de hecho, fue en un summer job que la ITELA te conseguía entre el tercer año y el cuarto año de la carrera, que tenía estas pasantías de verano que tenía acuerdos con empresas y con bancos, y mi primer trabajo fue durante el verano del 94, en pleno efecto tequila, digamos, en Argentina, fines del 94, principio del 2000, principio del 95, que Latinoamérica y México en particular estaban conmocionados por todo eso, así que la bienvenida al mercado financiero la tuve de esa forma, y a partir de entonces después trabajé en sucesivos bancos, trabajé en BNP, muchos años en Bank Boston, como analista de inversiones, luego como portfolio manager. Trabajé 8 años en Bank Boston, era portfolio manager de los fondos 1784, por ahí algunos me parecen muy jóvenes, pero en su momento eran fondos muy reconocidos en el mercado y prácticamente líder de lo que era la industria de asset management en Argentina. Después, en el 2004, me fui a trabajar a Máxima FJP, a la administradora de fondo de pensión digamos, que estaba en cabeza de HSBC. Ahí estuve casi 5 años. Y luego de casi 15 años de estar siempre del lado del buy side, siempre del lado de inversiones y siempre administrando portafolios, tuve bastante curiosidad por empezar también a desarrollar mi carrera más del lado de desarrollo de negocios, ¿no? Digamos, todos los negocios que estaban vinculados al mercado financiero, a asset management. Entonces tuve un muy breve paso como director de mercado de capitales de Raymond James y después ya en Compass estoy hace 13 años como jefe de la oficina de Argentina en ese momento, y luego después abrimos la oficina de Uruguay cuando llegué a Compass. En general, digamos, siempre he tenido un amor muy profundo, digamos, por todo lo que está relacionado no solo con la carrera y con la industria, sino también con toda la parte académica. Di clases durante más de 20 años en programas de preparación de CFA, tanto en la ITELA como en el SEMA. Así que es algo a lo cual me he estado muy vinculado. Yo luego de hacer la carrera en la ITELA hice una maestría de finanzas en el SEMA, en el año 98, y después luego en el 99, 2001 di los 3 exámenes del CFA, así que conseguí la credencial del CFA en el 2001, una época donde todavía no era tan conocido. La verdad que cuando yo terminé el programa éramos un puñado de muy pocos CFAs acá en Argentina, creo que no éramos más de 20, 15, 20, y al año siguiente, en plena crisis de Argentina, en febrero del 2002, cuando Argentina se incendiaba literalmente, decidimos lanzar la primera CFA Society de Argentina y Uruguay, que fue la primera CFA Society de Latinoamérica, en conjunto con CFA Institute, digamos, que nos ayudó en ese proceso, y empezamos a establecer acá también todas prácticas y actividades que están relacionadas con promocionar todo lo relacionado con el CFA. Yo creo que, igual que como decía Pablo, yo creo que el CFA para mí fue una herramienta espectacular, pero fue totalmente complementaria a mi carrera de grado y a la maestría que hice en el SEMA. Creo que son herramientas que se potencian y que se ayudan entre sí. No creo que compitan en absoluto. En algún momento he escuchado gente teniendo dudas si en el CFA o en la maestría, y yo creo que hay que hacer las dos cosas. Yo creo que son programas que te dan
diferentes approaches y diferentes herramientas como para uno desarrollarse profesionalmente, entender los mercados, entender la parte académica. Y yo creo que, y en eso yo tuve una gran experiencia. Y por eso es que después tuve mucho ímpetu en involucrarme en el desarrollo también de la CFA Society. En mi caso, cuando trabajé de portfolio manager en los fondos 1784 en el Boston, la verdad que trabajé de portfolio manager de fondos de renta fija, de fondos de money market, de fondos de acciones, de activos locales, de activos del exterior. La verdad que hice bastante de todo. Probablemente mi etapa más prolífica desde el punto de vista de aprendizaje fue cuando estuve esos 5 años en Máxima, en la FJP. Manejamos un portafolio que no solo era muy grande en tamaño, y por lo tanto era muy desafiante, sino que además invertía en una enorme cantidad de asset classes que lo hacía, digamos, espectacular desde el punto de vista de desarrollarse, de tomar conocimientos, de procesos de aprendizaje, de tener disciplina en la administración del portafolio, en tener procesos de inversión bien definidos. Invertíamos prácticamente en cualquier asset class, tanto en Argentina como en el resto del mundo, con lo cual fue una gran experiencia, no solo por el grupo de gente con el cual trabajaba, que era realmente espectacular, sino además por el desafío que teníamos todos los días. Yo ahí por ahí no concuerdo tanto por ahí con Paula. En esa época yo sentía que era un laburo muy intenso, elaborábamos 10, 11, 12 horas por día. Yo creo que eso ha cambiado mucho, hoy en día ya no pasa eso, creo que era más parte de la generación de los más viejos que antes por ahí la dedicación que teníamos profesional era diferente por ahí a la que se hace actualmente, pero fue una época realmente espectacular. Yo después me alejé un poco de la parte de administración de portafolios, como dije, me gustó mucho la idea de tratar de empezar a involucrarme y a participar más en el desarrollo de negocios. Por eso cuando se presentó la oportunidad de Compass en su momento no lo dudé mucho, no solo porque conocía la firma, lo conocía a Juan y conocía a toda la gente que trabajaba en ese momento en Compass y me parecían espectaculares, pero además porque creo que me iba a dar la oportunidad de poder seguir participando en este mercado, pero desde otro lugar. Y por suerte realmente fue algo que también fue una muy buena decisión y me sirvió muchísimo. Desde el punto de vista probablemente de consejos, entre comillas, para la gente que está interesada en participar o en seguir su carrera relacionada con asset management, yo creo que digamos, todo el tema de la educación es un must, es una condición necesaria, digo, ¿no? Es como que si uno no tiene un nivel de preparación, de carrera y de posgrado en universidades relevantes y de primer nivel que a uno le permitan ser competitivo en el mercado, es muy difícil competir. El mercado es súper competitivo, tanto en Argentina como en el resto del mundo. Entonces, para mí es básico tener un nivel de educación que a uno le permita tener las herramientas como para poder ser competitivo en ese mercado. Segundo, uno tiene que tener mucha convicción respecto de los conocimientos y las habilidades que uno tiene que desarrollar a lo largo de esa carrera. Invertir plata de terceros es una tarea bien compleja, porque tiene mucha responsabilidad, implica que uno tiene que cumplir con roles fiduciarios permanentes, hay un montón de cuestiones relacionadas con éticas y prácticas profesionales que uno tiene que aplicar y respetar. Entonces, el behavioral finance, cuando uno maneja plata de terceros, es bien complejo, hay que tener mucha convicción, mucha disciplina, y yo creo que la palabra clave para mí en la administración de portafolios es la consistencia. Es decir, uno puede tener años buenos, puede tener años malos, pero cuando uno consistentemente, digamos, aplica metodologías y procesos y investiga, conoce bien las compañías en las cuales uno invierte o los asset classes en los cuales uno invierte de forma permanente, yo creo que eso a uno le permite a lo largo del tiempo tomar consistencia en el trabajo que uno hace y en definitiva acumular experiencia, ¿no? Creo que la experiencia, lamentablemente, uno cuando es joven no la tiene que ir acumulando en el tiempo, pero creo que es clave aprender mucho de eso. En Argentina nos ha tocado, lamentablemente, tener que convivir con una cantidad de crisis y situaciones extremas que por ahí es difícil de replicar en otros mercados, y eso claramente no es que es algo agradable de atravesar, pero sí a uno le deja una sensación de aprendizaje y de resiliencia y de capacidad de adaptación y de reinventarse que después con los años uno valora muchísimo y que son herramientas que uno va acumulando en el baúl de uno para
para trabajar y hasta la vida misma. Entonces, yo creo que el tema de tener claro hacia dónde uno quiere ir, planificar, entender dónde uno quiere trabajar, de qué quiere trabajar. Como comentaba Paula, Asset Management es un universo súper amplio, digamos. Uno puede hacer desde trabajar en compañías que están relacionadas con inversiones líquidas hasta inversiones privadas, private equity, infraestructura, materias primas, real estate, bonos, acciones, es decir, el tipo de trabajo que uno puede hacer en el mundo de asset management es muy amplio. Y además yo creo que hoy, eso si quieren después lo podemos charlar más adelante, yo creo que hoy en particular, creo que la industria de asset management a nivel global está en un punto de inflexión como probablemente no veía en los últimos 30, 35, 40 años, por una serie de cuestiones o de factores que se han ido dando en los últimos 2 o 3 años, y probablemente los próximos 15 o 20 van a ser muy diferentes a lo que fueron los 30 anteriores. Y eso obviamente que presenta un montón de desafíos, pero también un montón de oportunidades para la gente joven y la gente que se quiere involucrar en este tipo de trabajo. Así que yo creo que es un momento bien interesante para participar de esta etapa, digamos, de la industria. Argentina siempre es un caso medio particular, si quieren eso después lo podemos charlar también en las preguntas, pero Argentina siempre por los malos motivos va como en un canal un poco paralelo a lo que pasa en el resto de Latinoamérica y en el resto del mundo respecto de las tendencias de asset management y respecto de cómo se desarrolla el mercado. Yo por suerte de joven, yo cuando arranqué en el 94, justo también había promovido la ley de fondos, la 24083 y la ley de FJP, con lo cual desde el año 94 hasta el 2001, una suerte de auge de la industria asset management en Argentina. Fueron, la verdad que 6, 7 años increíbles desde el punto de vista del ecosistema que se había generado en el mercado local respecto de las compañías de seguro, respecto de los fondos de pensión, respecto de los fondos comunes de inversión, y todos los que participaban también desde el sell side, que hacían que realmente había un ecosistema increíble para trabajar, que hoy lamentablemente después de todas las crisis del 2001, 2008, etcétera, mucho de eso se ha perdido. Pero sin embargo sigue habiendo una industria de asset management relevante, grande, que funciona y que es súper competitiva. Pero bueno, siempre con los matices que tiene Argentina y que a veces no necesariamente están tan alineados con lo que pasa con el resto del mundo. Está Así que, buenísimo, bueno, es un poco... porque sí, no, tal cual, porque es como que trabajar en Argentina te da la exposición a un montón de cosas que alguien que trabaja en un mercado más aburrido, si se quiere, tiene que tener una experiencia mucho mayor para comprender o para ir adquiriendo. Así que es interesante cómo de alguna forma hay cosas que se pierden por estar en Argentina, que hay ciertos mercados como por ejemplo el de derivados, que bueno, hay futuros, pero no hay otro tipo de derivados, pero hay otras cosas que uno va adquiriendo que son súper importantes. Y me pareció buenísimo lo que comentaste también de que uno siempre que piensa en asset management está todo este foco en administrar portafolios, pero toda la parte del negocio del asset management también es súper interesante y imagino que debe tener, sí, como habilidades muy diferentes. Y es un trabajo muy diferente, ¿no? O sea que esto de la enorme variedad que tiene trabajar en asset management, está bueno conocerse y ver cuáles son las habilidades que uno tiene, qué es lo que le gusta, para entender en qué parte del negocio uno tiene que estar. Totalmente. La verdad que el tipo de habilidad que tenés que aplicar o desarrollar en una posición más de management o más de negocios difiere mucho de cuando uno se sienta, digamos, a simplemente, no simplemente, o a administrar un portafolio. Tiene otro tipo de complejidades, pero yo te diría que yo creo que me cuesta imaginar cómo funcionaría mi cabeza desde el punto de vista de management si no hubiese tenido la experiencia de los 15, 16 años manejando portafolios, entendiendo cómo funcionan los mercados financieros, cómo son los tipos de productos. La verdad que mencionaba cuando yo estuve en Máxima FJP, la verdad que fue increíble ver la cantidad de diferentes tipos de productos que nosotros analizábamos, veíamos, evaluábamos. Y eso, en definitiva, te permite entender cómo funciona de vuelta el ecosistema digamos, del mercado financiero, que tiene que ver desde las calificadoras, desde de los brokers, desde los analistas de research, desde toda la parte de buy side, digamos, de asset management,
toda la parte de trading, etcétera. Digamos, todo eso formó una base fundamental que hoy te permite entender un poco cómo son todas las dinámicas y todos los cambios que se van produciendo en el mercado. Algo que a mí siempre me atrajo muchísimo es que este es un mercado súper dinámico. Es un trabajo súper dinámico. Si hay algo que no tiene es que es estático. Es que cambia permanentemente y a veces de forma dramática, y eso lo hace súper desafiante y súper atractivo. Digamos. Para el que le gusta esa adrenalina y esa forma de cargar su trabajo todos los días, a mí siempre me resultó muy atractivo. Nunca te puedes aburrir trabajando de esto. Por momento la puedes pasar muy mal, sin duda, porque en algún momento te va a ir mal, nunca te va bien. Como decía Paula, te tiene que ir bien el 60% de las veces. Y el otro 40% que te va mal, no la pasás bien. Entonces, la capacidad de poder enfrentarte a esos desafíos y desarrollar habilidades para poder enfrentarlos es clave. Y cuando, digamos, juntás todo ese conocimiento, toda esta experiencia y la podés volcar después a otro, digamos, a un rol más de management, y donde yo creo que una de las partes centrales nuestras es anticiparse a lo que viene, ¿no? Ok, el mercado va para allá, el negocio va para allá, entender los marcos regulatorios, algo que no mencioné antes, que es un tema central no solo en Argentina, sino en el mundo, ¿no? Cómo los marcos regulatorios terminan definiendo negocios que se hacen viables o inviables, y a veces poder comprender eso y anticiparse a ese tipo de cosas, yo creo que es fundamental para saber para dónde orientar el negocio y para qué tipo de productos uno puede desarrollar, qué tipo de productos son viables y cuáles no, qué tipo de demanda vas a tener por parte de inversores que son regulados, sean FJPs o sean compañías de seguros. Entonces, son roles bien diferentes, pero al final el actual se nutre mucho de lo que fue toda la historia que comenté, y eso me ha servido muchísimo, digamos, para también desarrollar la parte más de negocio, ¿no? Buenísimo. Bueno, Juan Cruz, gracias por contarnos. Después, obviamente, van a venir las Dale, preguntas de parte del obvio. público, así que si les parece ahora, bueno, Juan, yo lo conozco hace, bueno, creo que ya más de 20, 25 años. Un consejo que yo quizá me gustaría compartir es que a lo largo de su desarrollo profesional está bueno tener un par de figuras que ustedes respeten, que admiren, a quienes puedan recurrir para consejo, para acompañamiento, para evaluar distintos cambios, oportunidades laborales. Está bueno siempre estar atentos a ver quiénes son esas personas. Yo con Juan trabajé hace más de 20 años y tampoco fueron tantos, fueron 2 años, y sin embargo seguimos en contacto, y siempre que tengo que tomar alguna decisión importante, por las dudas lo consulto con él. A veces solo me escucha, pero digo, me parece que es algo que está bueno ir a lo largo de los años incorporando ese tipo de personas, porque son los que los van a aconsejar de forma desinteresada. Así que bueno, con eso le paso la palabra a Juan para que nos cuente su visión del asset management. Qué genia, Maru. La verdad que me dejás sin palabras. Gracias por esa introducción inmerecida. Y yo estoy más como la audiencia. Yo quiero hacerle preguntas a Paula y a Juan Cruz. Con todas las cosas que dijeron, me dan más ganas de hacerle las preguntas a ellos, porque la verdad que fascinante la cantidad de aspectos que tocaron los dos en sus experiencias, y cómo es un manantial, digamos, de preguntas y de inquietudes que me surgen. Quizás voy a dar una introducción un poco. Yo soy el más viejo del grupo, tengo 58 años, a diferencia quizás de Paula y de Juan Cruz. Cuando me inscribí en la Facultad de Ciencias Económicas en la UBA, no tenía la menor idea que quería estudiar economía. Yo en realidad yo vivía en San Fernando, me tomé el 60 y me estaba yendo a inscribir a la Facultad de Derecho, porque alguien me había dicho que en la Argentina, antes de arrancar, lo primero y principal es saber de Derecho. Después también hay que saber de Economía. Es como que son las dos cosas que en la Argentina son casi, como casi necesarias para salir a la calle. Así que terminé finalmente anotándome en la Universidad de Buenos Aires en Economía, y ahí terminé mi carrera. En un momento muy particular de la Argentina, estamos hablando de la década del 80, la década de la hiperinflación. Cualquier similitud con la actualidad es pura coincidencia. Y la verdad es que cuando salimos de la facultad y nos interesaba, quizás al final me decidí por Economía, quizás por dos cosas bien simples,
en el colegio, en la secundaria, me acuerdo que mis dos materias favoritas eran la matemática y la historia. Y entonces dije, bueno, ¿en qué carrera se puede aplicar estas dos cosas? Me di cuenta que haciendo un cruce de cosas, la economía estaba bastante ahí. Obviamente el derecho es interesante, hay mucha historia, es más dogmático, si querés, por el tipo de derecho que tenemos nosotros, el derecho romano, pero de alguna manera eso fue lo que después fue alimentando mi carrera y mi desarrollo a través de mi interés siempre en los números y en la historia. Y lo digo porque al final el asset management tiene mucho que ver con la historia económica, al fin, con una historia distinta de cómo la aprendemos en el colegio, mucho más interesante porque la historia al final es un relato de incentivos, y si nos cuentan la historia con los incentivos es como que es mucho más fascinante y mucho más atrapante la historia que aprender las diferentes fechas que nos aprendíamos de memoria. Cuando terminé la facultad en ese momento de inflación, prácticamente no había Ditelas, no había San Andrés. Para nosotros lo natural era ir a un banco, ir a seguir la universidad en algún banco. En aquella época, algunos de los bancos internacionales que estaban eran Citibank, JP Morgan y Chase. Yo terminé en Citibank, donde empecé mi carrera en créditos, y es ahí analizando principalmente la carrera de crédito, la carrera, digamos, de cómo dar crédito en un ambiente de inflación, con todo lo que eso significa, y que, bueno, hoy tenemos algo de eso también. Y a medida que fui desarrollándome, yo ya tenía 23, 24, 25 años, me di cuenta que había algo que no estaba como insatisfecho con algo. Probablemente era porque ganaba, creo que $60 por mes, habiendo hecho las cosas razonablemente bien. La hiperinflación me castigaba de manera tal que no podía irme de mi casa, con lo cual dije, me tengo que ir afuera, y ahí fue cuando inicié mi gestión para irme. O sea, empecé a trabajar mucho con Citibank, que finalmente me sponsoró y me pude ir a hacer un posgrado a Estados Unidos, recibiéndome justo en la época donde empezaban las FJPs en Argentina, como decía Juan Cruz, y hice el MBA porque en realidad no sabía cómo orientar mi carrera, y el MBA era una manera de buscar qué me resonaba, qué me latía, como dicen los latinos, ver si descubriendo a través del MBA qué es lo que me podía llegar a gustar. Y me gustó lo que dijo Paula de Caspian, que es la continuación de Barings Asset Management, porque en una reunión totalmente, en el segundo año de mi MBA, me voy a una reunión de Barings, que era, obviamente, es un nombre importantísimo para cualquiera cuando miran la historia del asset management a nivel global, y de hecho fueron los que nos hicieron el primer préstamo allá por 1800 y pico, el empréstito Barings famoso. Así que y ahí fue como de repente me cayó la ficha. Yo tenía 28 años, o sea, yo hasta los 28 años no sabía qué quería hacer de mi vida. Quizás lo único que tenía era una deuda con Citibank, y en ese momento me cayó la ficha que lo mío era el asset manager, porque podía combinar de vuelta los números con la historia, pero como bien decía Paula también, aplicado, digamos, al mercado, por la realidad que significa el asset manager, donde todos los días sabemos cómo nos va. O sea, es una cosa de la carrera nuestra, para bien o para mal, sabemos todos los días cómo nos va, y también tenemos el beneficio, siempre digo, que más allá de que tengamos que pegarle el 51% de las veces, otras profesiones no tienen el lujo que tenemos nosotros. Si a un médico le decís que mata el 49% de los pacientes, lo matan. Y si a un arquitecto se le caen 49% de los edificios, lo matan. Nosotros, dentro de todo, en esta profesión que es tan competitiva, solamente tenemos que pegarle el 51% de las veces, con lo cual, desde ese punto de vista, parece algo bastante, así de afuera, por lo menos a priori, parece algo bastante factible de hacer. Pero habiendo dicho esto, y como de vuelta agarrándome de lo que decían Juan Cruz y Paula, es un baño de humildad permanente. Permanentemente es un baño de humildad, porque nos damos cuenta la cantidad de errores que cometemos todos los días de manera permanente, y donde tenemos un boletín que al final del día nos dice exactamente cómo nos fue. Eso quizás es malo por un lado, pero es muy bueno para la trayectoria y para el historial de cada uno de ustedes, si les interesa el asset management, porque a cualquiera de nosotros, a Juan Cruz, a Paula, le pueden decir, bueno, muy lindo esta charla que nos están dando, pero a mí me gustaría ver cómo te fue a vos en agosto del 2000, cómo te fue a vos cuando cayó Lehman Brothers en el 2008, cómo te fue a vos cuando cayeron las torres en el... O sea, esta profesión
tiene el beneficio de que hay un boletín que es una continuación, si se quiere, del colegio, donde en cada momento de la historia hay un track record público de cómo nos ha ido a cada uno de nosotros en las decisiones que tomamos. A Maru también, de hecho, Maru también, habiendo trabajado en Brevan Howard durante mucho tiempo en Londres, también le pueden preguntar exactamente cómo le fue en cada mes durante los 15 años que estuvo trabajando ahí. Y eso puede ser bueno, puede ser malo, pero quizás resume de alguna manera que lo que decía Juan Cruz acerca de la consistencia. Esta es una carrera de consistencia, es una carrera donde todos los días hay que tener una disciplina, hay que tener un método, y hasta cierto punto, como cualquier actividad que uno desarrolla, tiene que estar motivado, por supuesto, pero tiene que haber un proceso, tiene que haber una disciplina, y tiene que haber quizás lo que Stanley Druckenmiller menciona, que es la pasión. O sea, si uno no tiene pasión, las horas que uno le dedica a esto no se las dedicamos porque lo tenemos que hacer, sino porque nos gusta muchísimo, y no creo que me equivoque en que de repente Paula la agarremos un domingo a la tarde leyendo un Financial Times o un Economist un domingo a la tarde como un recreo, como un pasatiempos. Lo mismo que Juan Cruz con su parte académica, volcando esa pasión que ya no le cabe adentro de sí, sino que la vuelca encima para ir a hacer, digamos, a evangelizar hasta cierto punto a otras personas con estos temas. La verdad que de vuelta me surgen muchísimas cosas de lo que se dijo hasta ahora, y quiero quizás concentrarme en alguna de esas para meternos quizás en el tema de preguntas y respuestas, pero trabajar en la Argentina es, desde algún punto de vista, nos sentimos que estamos muy lejos del mundo, pero por otro lado es un laboratorio triste en cierto aspecto, porque somos el único país donde en 1970 teníamos 5% de pobreza y hoy tenemos casi el 45%. Pero la realidad es que es un laboratorio donde las decisiones y la macroeconomía sucede de manera tan amplia que lo que vivimos cualquiera de nosotros en la Argentina en 4 o 5 años, en otros países necesitan 25 o 30 años. O sea, cualquiera de ustedes con una carrera en Argentina es como que eso se potencia y termina siendo un enorme aprendizaje y experiencia para carreras en el exterior, donde, como vemos en la actualidad, hay muy poca experiencia con la inflación, por ejemplo, porque la gente ha perdido durante casi 35 años. Recién ahora la inflación por la pandemia empieza a ser un tema que se está empezando a activar, y donde nosotros como latinoamericanos, para mal o para bien, tenemos una ventaja enorme por el solo hecho de vivir en el país que vivimos. La otra ventaja que también tenemos es la irrupción de la revolución digital y tecnológica, que nos permite este concepto de los nomads, nos permite estar en cualquier lado del mundo y poder hacer nuestro trabajo. No hay muchos trabajos que nos permitan la flexibilidad, digamos, para poder desarrollarla, y el asset management es uno, digamos, más allá de que es importante, por supuesto, conocer el terreno, nos permite desarrollar la tecnología y la globalización de la tecnología, más allá que estemos en un periodo, como decía Juan Cruz, de desglobalización, si se quiere, desde el punto de vista de intercambios globales. El tema de la tecnología es algo que se disemina. Podemos estar haciendo este encuentro acá de manera virtual y nos mantenemos de manera cercana para poder seguir hablando como si estuviéramos de manera física. El otro tema interesante del asset management es que, como decía Juan Cruz, o sea, el asset management tomó por asalto un área que hasta poco tiempo era de los bancos. O sea, los bancos, con la crisis del 2008, los bancos globales, se derribaron 2 mitos. El primero, el mito de trabajar para la gran corporación. Ha permitido, digamos, un desarrollo, una autonomía, o sea, muchísimos agentes para los que de repente no tienen interés en ir a la gran corporación, como en la época nuestra, donde la salida era la gran corporación para poder desarrollar el asset management. Hoy en día, cualquier lugar, por el acceso a la tecnología, por el acceso al conocimiento, por el autodidacto que hablaba también Juan Cruz y Paula, o sea, uno se puede formar solo prácticamente en la formación, con toda la información que hay, y hasta cierto punto hay muchas áreas que por las restricciones y por toda la parte regulatoria que mencionaba Juan Cruz, se han retirado de muchísimos negocios, dejando el espacio al asset management para participar. Si miramos, ¿no?, las finanzas mundiales, en general los países se desarrollan con fuertes sistemas, con sistemas bancarios y con sistemas de mercado de capitales. Y lo que ha pasado en los últimos 15, 20 años, yo diría más 15 años, es que los mercados de capitales han
han prácticamente tomado mucho del lugar que antes ocupaban los bancos. Eso en Estados Unidos era algo más común, pero en Europa vemos que está pasando muchísimo y en Asia también. Entonces encontramos hoy como, no solamente, como decía, bueno, todo el tema de los activos alternativos, todos los activos ilíquidos, todo lo que es infraestructura, todo lo que es la parte de lo que es crédito privado. Crédito privado, antes teníamos que ir a Citibank a trabajar para hacer crédito, o algún banco, que ahora los bancos prácticamente no están en ese negocio y eso lo ha tomado los fondos, con lo cual es bastante motivante desde el punto de vista que es una actividad que está creciendo un montón, porque se está tomando espacio de otras áreas que se están retirando de este tema, y también porque, con lo que decía Juan Cruz de la regulación, hasta cierto punto hay cada vez más regulación y es algo que para los abogados obviamente es importantísimo. Siempre decimos que los abogados con cintura de negocios son claves en lo que hacemos, pero la regulación permite justamente muchas veces a los bancos no hacer un montón de negocios que sí les permite, digamos, a lo que es la actividad de mercado de capitales. Quizá para cerrar con un tema, y para entrar a preguntas y respuestas, que nosotros nos preguntamos también muchísimo respecto de si en algún momento la inteligencia artificial y la tecnología nos va a tomar por asalto y nos va a hacer a todos obsoletos, que está de moda. Nos hacen obsoletos con ChatGPT, nos van a decir que vamos a invertir, entonces ya no necesitamos a nadie, y eso es algo que quiero mencionar porque pensamos bastante sobre el tema, y yo creo que hay algo que tiene que ver un poco con lo que también mencionaba Juan Cruz, que es, creo que Paula también en alguna parte lo mencionó, que es el rol fiduciario. Hay algo que ChatGPT no va a poder reemplazar nunca, que es el rol de lo que es la confianza en este negocio. Al final, la confianza es de persona a persona, es mirarse a los ojos, es decir, si esto... Y la confianza es algo que cuando alguien le da a alguien... Dicen, hay una estadística por ahí, hace mucho que no la leo, pero dicen que lo segundo que la gente más le cuesta delegar en su vida es, primero, obviamente, los que son madres lo saben mejor, los padres también, obviamente, pero los hijos, ¿no? Aquí, ¿con quién dejo a mis hijos? Pero la número dos es, ¿con quién administro el dinero, los ahorros? ¿Con quién? O sea, la verdad que es, en ese sentido, es la confianza que se puede generar, tanto desde el punto de vista, digamos, personal, ya se dedique más a asistir a personas o se dedique más a instituciones. Esa es una decisión de carrera que es importante. Dentro de las semanas hay esa y otra más. Una es, bueno, me interesa más meterme más con instituciones donde es más frío, donde hay más, digamos, donde hay índices de referencia, y después con ahorros de personas, donde la calidad de vida, la vida de esas personas son afectadas, y hay gente que si le gusta más la psicología o le gusta más el relacionamiento con las personas o la parte comercial, hay que ver ahí dónde se decide más orientar su carrera. Y después, por último, también quiero mencionar que en el asset management está más la orientación, si se quiere, de bottom-up, de elegir acciones. Creo que Paula hizo un excelente raconto de lo que significa estudiar acciones desde el punto de vista más micro, de bottom hacia arriba, de armar un buen portafolio. Y después está más el área, si se quiere, más de top-down, que es más la macro, de la economía hacia las inversiones individuales. Y bueno, ¿cómo combinar esas dos cosas para lograr una estrategia de negocios y una propuesta de negocios? Hay que combinar las dos. Las dos son necesarias, pero hay que ver a dónde uno se siente más cómodo dependiendo de cuáles son las cualidades personales de cada uno. E insisto, siempre con esto cerrando, es el tema de la pasión. Y para despertar la pasión no hay mejor cosa que hacer lo que están haciendo ustedes, que es explorando, asistiendo a esta fantástica tipo de prácticas que introduce Ditela, para justamente familiarizarse con lo que está pasando, de alguna manera de ver qué es lo que resuena y escuchar a la voz interna que en algún lado dice es más por acá o es más para allá, y este tipo de foros es lo que hace, es lo que logró para mí finalmente, o sea, orientarme y encontrar mi vocación, insisto, a los 28 años hacia el área de asset management. Cerro ahí, Maru, para no hacerlo más largo, y bueno, bienvenida a las preguntas de todos. Buenísimo, Juan, no, la verdad que súper interesante, y también saber que la vida laboral es larga, que uno quizás va a terminar trabajando más de 40, 50 años, que hay posibilidad de cambiar o de ir construyendo ese desarrollo profesional, pero a veces hay que estar atento o ir escuchando a ver qué dice la gente. Y esto que comentás, a mí muchas veces se me acerca gente que actualmente está trabajando en la parte de back office o de middle office y dice, bueno, pero a mí me gustaría trabajar más en la parte de administración de portafolios.
pero la verdad es que la carrera es larga y muchas veces tener el conocimiento de producto, del detalle, de un montón de cuestiones que se aprenden en esas áreas, son súper importantes también. Entonces, pero bueno, abro a que hagan las preguntas los que se sumaron hoy, que esta charla es para ustedes, así que anímense. Veo algunas cámaras prendidas, pero los invito a levantar la mano y vamos en orden, y después, bueno, algunos sé que sumaron algunas preguntas por el chat, las vamos leyendo, pero vamos a dar prioridad a los que levantan la mano, como Ignacio, ¿querés arrancar vos? Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Les quería hacer 2 consultas. La primera, si les ha pasado en su momento que han tenido referentes dentro de la misma industria, los que seguían y que en algún momento se hayan encontrado en posiciones contrarias, y si eso les llevó a modificar sus metodologías o simplemente a esperar el resultado que obtenían. Y la segunda es sobre cómo trabajan el tema de la sobreinformación frente a distintas alternativas, o sea, cómo limitan sus fuentes de información para evitar estar sobreinformados para tomar alguna decisión. Si me dejas, Maru, yo la tomo, porque me siento muy identificado, sobre todo con la segunda. Dale, obvio, Juan Cruz, buenísimo, gracias. La primera, y algo que yo siempre, creo que lo fui aprendiendo en el camino, pero creo que traté de implementarlo siempre, es de tener tu propio método. Uno puede seguir un montón de gurúes y un montón de gente que son referentes y que saben un montón, y sobre todo en los mercados internacionales, la verdad que la lista es larga y está lleno de gente súper inteligente, súper exitosa y que han tenido track records en algunos casos sorprendentes, como los Warren Buffett de este mundo. La realidad es que al final del día yo siento que uno tiene que desarrollar su propio método desde el punto de vista de entender con qué uno se siente cómodo para tomar decisiones. Porque al final del día, cuando uno administra un portafolio de inversiones, y sobre todo cuando es plata de terceros y uno cumple un rol fiduciario, como mencionábamos antes, algo central es que uno tenga convicción cuando toma decisiones. Una de las partes más difíciles de administrar un portafolio es que uno está tomando decisiones todos los días, en hacer cosas, en no hacer cosas, en subir posiciones de cierto activo, de bajar del otro, de ponerte más agresivo, de ponerte más conservador. Entonces, cuando uno lo hace con un método ajeno, es mucho más difícil tener convicción sobre lo que uno hace. Entonces, yo en general lo que he tratado es de aprender de esa gente, de entender cómo lo hacen y ver cómo yo lo adoptaba a lo que a mí me hacía sentir cómodo, o cómo lo metía yo en mi proceso de inversión, digamos, de cómo me sentía cómodo administrando un portafolio. Entonces, era más encontrar elementos o experiencias o escuchar gente que ya había pasado por un montón de situaciones que yo todavía, sobre todo cuando era joven, todavía no, y entender cómo se aplicaba eso a mi método, digamos, para la administración del portafolio. Entonces, y siendo la pregunta, todo el tiempo te pasaba de que por ahí yo sentía que la metodología o la forma o la disciplina bajo la cual el proceso de inversión sobre el cual tenía que manejar un portafolio era de cierta manera, y por ahí ves a alguien que es muy exitoso y no lo hace exactamente igual, o tiene visiones contrapuestas respecto de cómo hacerlo, y en realidad lo único que hace es genera un challenge respecto de si lo que estoy haciendo lo sigo haciendo así, o en realidad está bueno lo que hace esa persona y veo cómo lo incorpora, o la visión que tienen de la forma de analizar una compañía, por ejemplo. Digamos, la forma, el approach que uno puede tener para entender cuánto vale esta compañía, hay 15 personas que te pueden dar 15 visiones diferentes. Entonces, yo creo que lo que por lo menos lo que hacía, y yo sentí que me sirvió a lo largo de mi carrera, siempre es tomar elementos, pero al final del día que a vos te permitan construir tu propio método. Y yendo a la segunda, eso es algo que puntualmente pasó en esto que decía cuando estuve en Máxima JB. Literalmente teníamos que cubrir el mundo, era cubrir todos los asset classes que casi que podían existir, y la cantidad de temáticas que tenías que seguir tendía infinito, desde conocimientos de biotecnología, de materias primas, del mercado de petróleo, del oro, de toda la macro global de Asia, Europa, Estados Unidos, tasas. Es decir, cuando vos te ponías a ver todo el mapa de información que uno tenía que seguir, era súper complejo. Y yo ahí te diría que lo más importante era tener un proceso de inversión ordenado y donde uno pudiera identificar las variables que eran más relevantes
y que fuese lo más automatizado posible. Nosotros en ese momento no teníamos la ventaja que sí hoy tienen muchos de los que siguen trabajando ahora en manejando inversiones, es que todo lo que tiene con automatización de datos, acumulación de datos, procesamiento, etcétera, con inteligencia artificial, digamos, parte de lo que mencionaba Juan recién, hoy es mucho más simple que hacerlo que hace 15 años o 16, 17 años cuando estaba máximo. Entonces, hoy tenés la capacidad de acceder a un montón de herramientas informáticas que te permiten procesar probablemente datos a una velocidad infinitamente mayor a lo que era en ese momento. Pero yo creo que ahí es, de vuelta, volvés al punto de la disciplina, el método, entender bien cuáles son las variables relevantes y hacer un seguimiento sistemático de eso. Y tener, obviamente, si se puede, una herramienta informática que a vos te permita acumular eso y no volverte loco. Es muy fácil marearte, muy fácil. Hoy se pone de moda, no sé, el petróleo porque pasó algo, entonces todo el petróleo y cómo afecta esto a todo el mundo. Entonces, no hay que tratar de, el behavioral finance que mencionaba Paula es parte de esto, de no dejarte llevar por tendencias, por modas, por situaciones específicas, sino de siempre tener el foco puesto en tu metodología, en tu proceso de inversión y tratar obviamente siempre estar muy actualizado. Es innegable que el tiempo que te demanda poder estar informado sobre todo lo que pasa en todo el mundo todos los días es re complejo. Probablemente es uno de los mayores desafíos que uno tiene. Y el segundo desafío es no marearte con esa información y entender de toda esa información qué es lo relevante y cómo lo incorporás a tu proceso de inversión y cómo lo bajás al portafolio. Sí, yo lo que quería agregar es que sí he tenido muchos referentes, los que he aprendido mucho, pero coincido con Juan Cruz, que según las fortalezas que uno tenga, encuentra su mejor mecanismo, ¿no? Y un poco lo que decía Juan, vos, que algunos somos más bottom-up, otros somos más top-down, digamos, lo que sí es inherente al negocio es el manejo del riesgo, y eso hay que medirlo en un portafolio, hay que medir los riesgos de forma matemática, y eso es independiente del proceso que uno elija, ¿no? Y después, yendo al exceso de información, voy a decir una sola cosa que yo lo uso mucho, y es ir a las fuentes primarias. Yo veo los datos económicos que salen en Estados Unidos, que hay una inflación de datos infernales, pero trato de seguir los más importantes y ver las tendencias, y lo mismo con las empresas. Yo voy al balance de la empresa a ver los números, o sea, ir a las fuentes primarias, ¿no? No simplemente llevar lo que dice otro. Y después, la forma también es eso, ¿no? Es el pensamiento crítico. Es tener pensamiento crítico frente a todo y cuestionarse la decisión que uno está tomando. Pensar realmente, me armé esta macro, esta estrategia de inversión, funciona, y volverla a repensar, según y tener la humildad de eso, de que si las cosas, los fundamentos cambiaron, uno tiene que cambiar la estrategia. Y es un proceso, que eso te lo da mucho también la experiencia. Con respecto a las variables, también algo que yo aprendía mucho, yo modelaba, en mis épocas de Shredders, modelábamos los balances de las empresas, y vos identificabas los 2 o 3 variables que movían realmente las ganancias. En algunas empresas podía ser el margen, en otro el volumen, pero son cosas que uno va aprendiendo cuando conoce los activos, cuál es lo más importante para seguir. En ahora probablemente sea la inflación y la actividad económica en Estados Unidos, ¿no? Que son los 2 temas que van a determinar el mercado los próximos 12 meses. Entonces es lo que estamos tratando de ver todos los días. Pero entonces en cada momento uno identifica qué es lo que más va a mover el mercado, y también es muy importante ver dónde están los datos y cuáles son las expectativas de mercado, porque el mercado se mueve por expectativas y por sorpresas positivas o negativas a esas expectativas. Entonces uno tiene que en cada momento entender cuáles son las variables que mueven ese mercado. Yo ahí, Maru, dos cents. En el primero, me pasó eso que decís, Ignacio, con un jefe. No me identificaba, me parecía excepcional, lo admiraba muchísimo, pero no me identificaba con el estilo de vida de mi jefe. Y eso para mí es importante. Ustedes, cuando hacen, me identifico, me quiero parecer al estilo de vida que tiene esta persona con la cual estoy trabajando, mi jefe. Y eso es importante, que vea un espejo con la gente, que se identifica con las personas que están, con el afecto social con las que están trabajando. Eso es número uno. Y después, para ordenarme, yo particularmente, a mí me gusta mucho la macro,
para ordenarme, yo sé que va a parecer medio casi un poquito frívolo lo que voy a decir, pero a mí me ordenó muchísimo Twitter. Yo después de filtrar, me armé una base de datos de Twitter de gente que sigo que me ordena qué es lo que tengo que ir a leer, y la voy a buscar ahí. Entonces, es imposible seguir todos los periódicos, seguir toda la cantidad de cosas que hay, las editoriales. Entonces, de alguna manera, yo a través de Twitter lo veré como un primer filtro para ver dónde tengo que ir a seguir explorando. Eso me sirve a mí. Lo digo como una cosa que me sirve a mí, pero entiendo que en Twitter hay fake news, hay mucho, hay que ir depurando la base, pero es algo que inicialmente a mí me ayuda mucho hoy en mi día a día con el exceso de información. Está buenísimo, bueno, bárbaro. Sí, además es importante que cada uno encuentre el propio, ¿no? O sea, y también depende del mercado que sigan, me imagino, porque el que solo opera monedas y tasas de interés del corto plazo, bueno, va a estar mirando cada reunión de política monetaria y no le va a importar tanto otras cosas, así que supongo que es encontrar el foco en lo que les gusta. Bueno, Daniel, veo que tenés la mano levantada. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Yo los voy a sacar un poquito del lugar del profesional, porque a mí me interesa, pero como complemento. Yo tengo 2 compañías, entonces me acerqué a las finanzas hace varios años, porque me gustó la dinámica, como explicaba Juan, de que te obliga a ver o relevar información que después al final del día puede ser una captura de oportunidad de negocio, lo que fuere. Entonces esa dinámica diaria de las finanzas me gustó. Después en Argentina me llevó a saber, ¿cómo hago para financiarme? ¿O en qué puedo invertir y salir fuera de la tradicional que era el banco? Entonces dije, bueno, para eso tengo que conocer. Entonces mi pregunta es a los 3, ¿algún consejo o vas por buen camino, Dani? ¿Te puede servir esta profesión? ¿Te puede ser terriblemente complementaria para la toma de decisiones o no? ¿Es demasiado específico y podrías bajar un cambio y hacer algo menos leve? No sé, se los dejo a recomendación de ustedes y yo los escucho. Y después, María, felicitar, porque si hay algo que me voy a llevar hoy y admiro muchísimo, es la gente con pasión. Y cuando los 3 al unísono le ponen quinta fondo, y no solo es quinta fondo, sino es toda la cantidad de datos, información, y por ejemplo Juan cuando describe los pros y los contras de la carrera, Paula que te cuenta, bueno, sí, yo pensé, pero al final cambiando de camino, mirá cómo me reencontré en esto, también creo que es inspirador independientemente de lo que estamos hablando, porque eso habla que 3 personas aman lo que hacen, sueñan lo que hacen, transpiran lo que hacen y no se ven haciendo otra cosa. Así que eso me parece fantástico. Gracias, chicos. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Bueno, no sé quién se anima a orientarlo y contestar su pregunta de los 3. Yo puedo dar casi que más una opinión personal. Creo que todo lo que está relacionado con el mundo de negocios y con las estructuras financieras que están detrás del armado de negocios, desarrollo de negocios, sea de compañías, en términos de financiamiento, en términos de inversiones, yo siempre lo entendí como algo central. Te pasa muchas veces que a veces te encontrás con gente que trabaja en empresas, CFOs o tesoreros, y como que la visión que siempre le dan a todo lo relacionado con el mercado de capitales, inversiones, etcétera, es como muy secundaria, y a mí siempre me llamó la atención, porque yo siento que en el proceso de toma de decisiones para decidir cómo estructurar un negocio, si involucrarse o no, cómo evaluar ese negocio, entender los riesgos, algo que mencionó Paula que para mí es central. La administración de riesgos es una de las variables más centrales que uno puede tener, sea para administrar un portafolio, sea para montar una empresa o para cualquier cosa. Yo creo que es fundamental, y las finanzas y todo lo que está relacionado con asset management o mercado de capitales, yo creo que te da un montón de herramientas que a uno le permiten complementar cualquier conocimiento que uno pueda tener sobre cualquier industria o cualquier negocio en particular. Yo antes mencionaba que cuando teníamos la oportunidad de trabajar en un portafolio tan diverso y tan amplio, una de las partes que más me divertían era, de repente, no sé, por dar un ejemplo, ¿no?
por ahí no conocía nada del sector energético y a los 6 meses te convertí casi en un experto de eso. Entonces, yo creo que toda esa confluencia de información a uno lo que le permite es tomar mejores decisiones. Entonces, cuando uno tenga más capacidad de poder entender las oportunidades, los riesgos y cuál es la forma más eficiente de estructurar, sea un crédito o sea, digamos, un partnership o cualquier cosa que esté relacionada con ese negocio, yo creo que es clave. Y en el mundo, creo que siempre, pero creo que hoy más que nunca, entender esto que es cada vez más complejo. Yo creo que antes era más pan y manteca, ¿no? Es como que antes los bancos, como decía Juan, dominaban un poco la esfera de, digamos, del espectro de, digamos, de financiamiento, etcétera, y era como, hoy eso se ha complejizado mucho, porque las regulaciones han cambiado mucho, porque el mundo está más complejo, porque han aparecido un montón de nuevas formas que antes no existían, o que existían pero que no tenían demasiada trascendencia respecto de nuevas formas de financiarse, de nuevos pools de inversión, digamos, que participan en procesos que antes no participaban. Todo el tema de la globalización de los flujos de capitales, que es un proceso que arrancó en los 90 y lo único que ha hecho en estas décadas ha sido exacerbarse, incluso en el escenario hoy que estamos hoy más de desglobalización, desde el punto de vista de lo que es búsqueda de inversiones, etcétera, eso sigue sumamente vigente. Entonces, en un mundo cada vez más complejo, cuanto más información y más capacidad tenga uno de poder analizar cuál es la mejor forma de estructurar cualquier negocio, yo creo que es súper relevante. Entonces, no sé si contesto mucho tu pregunta, pero desde mi óptica, y es una óptica también medio generalista, no tanto de portfolio manager de un fondo de inversión, sino más del rol que por ahí que tengo en Compass, que es más de negocios y más de buscar oportunidades y más de entender cómo funcionan todas las dinámicas de diferentes mercados y factores que hacen que al final uno toma decisiones, ¿no? Yo lo que voy a agregar es que en inversiones en general, cuando estás en asset management, nunca estás solo, tenés un comité de inversiones, donde vos pimponeás ideas, y lo interesante es que alguien te desafíe y pregunte. Entonces, lo que te iba a decir es que consigas un par de amigos que sepan de finanzas, o un asesor, y que empieces a pimponear esas ideas, porque inclusive para gente que puede tener mucha experiencia, como nosotros, a mí ayer justamente estuve en Compass con un portfolio manager de Chile, un genio que me agregó, que yo les pregunto porque aprendo también de las personas o de mis colegas, sigo aprendiendo. Y eso, le digo, che, mirá, tengo esta idea sobre este bono, ¿qué pensás? Sí, estoy de acuerdo por esto o no estoy de acuerdo por lo otro, pero alguien que te haga pensar. Entonces ese pimponeo, ese confrontar tus ideas con otro, a mí me ha enriquecido y me enriquece muchísimo. Y después, un poco como decía Juan, hoy uno puede ser bastante autodidacta, por lo menos en la parte técnica, ¿no? Después hay mucha gente que habla de mercado, YouTube o lo que sea, hay mejores, hay peores, a veces generan ruido, pero sí te recomendaría eso, que si tenés gente conocida que sea experto en esto, que busques ese pimponeo, porque la verdad que está súper, porque no es una ciencia las inversiones, no es 2 más 2 es 4, ¿no? Hay gente que compra y otro que vende, o sea que ante el mismo activo tiene una posición contraria y son gente que es muy inteligente. Entonces, porque tienen muchas aristas, cada uno de estos activos la manejan un montón de variables y también hay eventos no esperados, entonces es lo que yo te recomendaría y lo vas a encontrar, creo que muy fructífero. Y te agradezco por lo de pasión porque es verdad. Bueno, Bueno, perdón, buenísimo. lo último. Pau, hace mucho tuve la suerte de charlar y tomar un café con Claudio Suchovsky, y cuando vos mencionaste que el mercado ajusta por expectativa y no por realidad, me quedó grabado para todo eso. Y después, gracias a él, siempre hablo con la gente de Wise o Focus, que están acá también con Nicolás. Así que sí, pero viste, me empezó a surgir porque por allí cuando ustedes empiezan a hablar y tengo que más o menos saber qué cuestionar y no preguntar por preguntar. Pero sí, eso coincido con vos y nada, que sean grandes profesionales como lo siguen siendo. Gracias, Daniel. Bueno, veo que justo Federico levantó la mano, después paso si no tenemos un par de preguntas en el chat, algunas ya se
fueron, digamos, se habló de ese tema, desarrollo como de los avances de inteligencia artificial, pero bueno, podemos volver a tocar alguno de esos temas. Pero Federico, ¿querés hacer tu pregunta? Dale, muchas gracias. Bueno, primero de todo, muchas gracias por el conocimiento que transmiten. Quería saber si tiene algún comentario sobre, digamos, cómo manejar, cómo determinar qué tan activo ser como administrador de portafolios, capaz más de personas. Lo pienso medio en términos de si uno le gana o no al S&P y si uno, digamos, tiene que tratar con un cliente y hacer, digamos, el pitch. Decirle, bueno, ¿qué ofrezco yo que no sea, digamos, meter toda tu plata en el S&P y olvidarte? Un poco cómo lo encaran y bueno, y si han sabido ganarle al S&P, obviamente, digamos, por qué ángulos y bueno, nada, qué comentarios tienen al respecto. Creo que tomaste el punto más álgido dentro de las hermanas. Como dicen los ingleses, descubriste el elefante dentro de la habitación. Primero, yendo a cuánto mover los portafolios, yo no soy un day trader y creo que ni Juan Cruz ni Juan lo han sido. Hay gente que lo puede hacer. Nosotros somos más bien inversores de largo plazo, que es dificilísimo en Argentina. Cuando yo veo a un cliente, son todos cortoplacistas. En Estados Unidos están acostumbrados a invertir con 3 años, y está probado que si vos tenés esos 3 años, o una visión más de largo plazo, es cuando tenés los mejores rendimientos, y no estás rotando la cartera entre cada ruido, ¿no? Pero hay gente que, estos libros que yo te comentaba de los Market Wizards, te recomiendo que los leas porque son excepcionales, son muy divertidos. Está Druckenmiller, está Soros. Hay un montón de gente que sí hace un poco más de trading más de semanal o mensual, que hay gente que lo sabe hacer, digamos. Yo soy una inversora de largo plazo. ¿Por qué te digo lo del S&P? Sabes que hay muy pocos fondos que tienen como benchmark al S&P y que le ganan al S&P, porque son mercados que han sido muy concentrados. Por ejemplo, el rally que tuvimos este año en el S&P lo explican 7 acciones, ¿no? Las otras acciones subieron entre 0 y 3 o 5%. Entonces, es un índice muy difícil de batir. Yo una de las cosas que hago es selección de fondos para mis clientes de banca privada, y he encontrado fondos que le ganan al S&P. Graciosamente a veces son más identificados como mid cap o small caps, donde puedes tener más ineficiencias de mercado, más que en las large caps, donde el portfolio manager puede encontrar perlitas, ¿no? O en fondos fondos concentrados de gente que siga al S&P y que lo haga sistemáticamente bien, hay pocos. Como te digo, es un índice muy complicado. Entonces, yo a mis clientes, yo soy súper honesta, yo quiero que les vaya bien. Entonces, si yo no encuentro un fondo que le pueda ganar al benchmark, voy por el ETF. No lo voy a hacer entrar en... Y eso pasa bastante en algunos activos de equity. Igualmente, lo que te tengo que decir, no tanto en el S&P, pero en los últimos tiempos empieza a tener más sentido el manejo activo más que el pasivo, pero eso está pasando los últimos tiempos. Pero bueno, el S&P es un desafío que es el desafío probablemente más grande que tenga hoy el asset management, es ganarle ese índice, porque pocos lo hacen. Muchas gracias. Quizás para agregar ahí, Federico, a lo que decía Paula, hoy prácticamente el 50% del trading en el mercado son algoritmos. Y eso es justamente parte de la dificultad de que los algoritmos, ¿viste?, van por los ETFs y van, irónicamente hay mucha más ineficiencia justamente porque el mercado está tan tecnologizado, por decirlo de alguna manera. Y por eso ha sido tan difícil, y mientras siga esa tendencia, los únicos portafolios que le pueden ganar al S&P son, como decía Pablo, los concentrados. Agarrás 4 o 5 acciones que de repente, y hay portfolios que se dedican a eso, y ese es el edge. Le dicen, ¿sabes qué? Yo agarro 4 o 5 acciones que creo que le van a dar al S&P en los próximos... Es un poco Warren Buffett. Warren Buffett va por ese tipo no tienen 45 acciones o 60 acciones o 150. Van directamente, y bueno, ese tracking error es mucho más alto. Y como decía Paula, el respeto de los riesgos, hay que ver después si el cliente, si es persona o si es institución, te permite un tracking error tan alto respecto del índice que tomás como referencia. Eso depende del gusto del consumidor, por supuesto. Yo por ahí, nada más para complementar, digamos, ha habido una realidad que cuando vos mirás cómo ha evolucionado los últimos 20 años
la cantidad de activos que los inversores globales invierten en ETF versus en fondos de gestión activa, digamos, ha crecido muchísimo más. Es decir, como que la porción de activos, digamos, en el mundo que están invertidos en ETF versus fondos activos ha crecido muchísimo, por un lado. Segundo, probablemente mencionaste el mercado más eficiente del mundo, al que probablemente sea más difícil de batir, ¿no? Y el que más, digamos, inversores hay, más flujos hay, más participantes hay y más competitivo es. Tercero, parte de esta dinámica del crecimiento de los ETF vis-a-vis, digamos, los fondos más tradicionales de manejo activo. Yo creo que eso ha estado influenciado en buena parte por lo que ha pasado en el mercado en los últimos 30 años. Que básicamente hemos presenciado un bull market casi sin precedentes, ¿no? Desde los principios de los 80 hasta ahora, independientemente de las crisis que hemos tenido en el medio, tanto en la parte de renta fija como en la parte de equity, el mundo ha sido testigo de un mega bull market que ha sido realmente impresionante y que probablemente hoy, es mi humilde opinión, yo creo que, y es parte de lo que comentaba al principio de mi charla, creo que estás en un punto de inflexión de eso. Post pandemia y por un montón de factores, temas de inflación, temas geopolíticos, etcétera, es muy probable que el mercado tenga un comportamiento en los próximos 10 años que sea muy diferente a de los 30 anteriores, y por lo tanto, como decía bien Pablo recién, todo lo que tiene que ver con gestión activa, creo que hoy empieza a tomar mucho más valor versus los manejos pasivos. Porque es probable que sea más, no digo que sea fácil, pero haya más probabilidad de encontrar arbitrajes o separar los ganadores de los perdedores en términos de la selección de compañías, etc. Entonces, es probable que en los próximos 10 años veamos una historia algo diferente al resto. Habiendo hecho eso también, creo que cuando uno asesora a un cliente, en definitiva, no necesariamente el rol de uno está ligado a que le tengo que ganar el S&P, sino es que uno, digamos, asesora y acompaña a su cliente en pos de maximizar la expectativa de retorno sujeto al riesgo que ese cliente está dispuesto a asumir. Y a veces eso implica comprar una estrategia pasiva, y no significa que uno no esté dando valor agregado al asesoramiento o al acompañamiento que uno le da a ese cliente. Entonces, nada, algunas de las cosas referentes a este tema entre lo activo y pasivo, ¿no? Perfecto, muy claro. Tengo acá una pregunta que es más un consejo de inversión, creo que de desarrollo profesional, pero pregunta Nicolás, ¿cómo ven la estrategia de dollar cost average para activos de riesgo, como puede ser comprar una acción de Microsoft para alguien que quizá tiene un horizonte de inversión de más largo plazo, de 10, 15 años? Perdón, no, o sea, creo que es válido. Yo creo que es válido. O sea, si uno mira los planes de retiro, los 401k, los planes de pensión, en general, todos funcionan bajo eso. Por supuesto que está influenciado por el bull market que mencionó Juan Cruz recién. O sea, cuando vos tenés, o sea, 40 años, o sea, y en ese bull market, Estados Unidos es como que se llevó puesto todo también, ¿no? O sea, nadie le ha ganado a Estados Unidos como mercado tampoco. Entonces, es válido en la medida justamente que sea consistente. El tema es, la estrategia que uno elija es con la cual uno se tiene que sentir cómodo. El tema es no cambiar en la mitad del río, o sea, no cambiar de estrategias en el medio, porque ahí es donde pueden haber, y después ver bien las necesidades, las necesidades realmente de disponibilidad de esos fondos, o sea, la liquidez y la disponibilidad y el horizonte que van cambiando en función de la vida de cada uno, de la familia, de lo que me parece que es, como disciplina está bien, pero tiene que estar, como decía recién Juan Cruz, también armar la cartera. Y si yo pongo todo mi ahorro disponible en la acción de una acción o de un mercado, ahí no se trata de eso tampoco, en función de cuál es mi horizonte y el riesgo que quiero asumir. Pues te agarran 40 años de bear market, perdón, Paula, te agarran 40 años de bear market y la pasas mal también. Sí, yo creo que estos últimos años de mercado nos han mal acostumbrado con las tecnológicas sobre todo de Estados Unidos, pero una de las reglas número 1
es la diversificación en finanzas, ¿no? No poner todos los huevos en la misma canasta. Y le podría contar millones de casos de carteras que vi. El año pasado Microsoft, no me acuerdo exactamente, pero cayó 30%. Y no me acuerdo exactamente el número. Obviamente recuperó bastante y ya alcanzó sus máximos anteriores, si no, o ya está por alcanzar con el tema de inteligencia artificial. Espectacular. Pero digamos, no está exenta de sorpresas, por eso, y cuando uno diversifica también es porque no conoce todos los datos posibles, es imposible, entonces por eso diversifica, es una acción que tiene una volatilidad por encima del S&P, el S&P tiene una volatilidad del 15-20% según el momento, esa acción tiene una volatilidad del 40%, entonces es cuando uno también habla de los riesgos. Habiendo dicho eso, a mí me preguntan mucho por inteligencia artificial, y me hace acordar un poco al .com de que invierto, ¿no? Y debe haber empresas chicas que se dedican a eso, pero claramente las grandes, como puede ser Microsoft, Nvidia, que pues un negocio donde se necesita invertir mucha plata, se piensa que van a ser ganadores a largo plazo. El tema es qué evaluación se paga por eso, ¿no? Digamos, no solamente está el atractivo, sino también la evaluación, entonces, y la diversificación. Son las dos únicas cosas que consideraría cuando invierto en una acción así, en un pensamiento de invertir todo el tiempo, digamos, como menciona la persona. Y por definición también el S&P siempre tiene las empresas ganadoras, ¿no? Yo era fanática de BlackBerry, y no hubiese imaginado que, bueno, que hoy desapareció y no por haber hecho nada mal la compañía, le podría haber ¿Vos te ido... acordás que en el 2000 las acciones que estaban de moda eran Yahoo, AOL, no me acuerdo las otras, pero un montón de, no sé, Patagon, digamos, montones que hoy en día ni sabemos los nombres, o sea, la tecnología es apasionante porque va cambiando la forma del mercado y puede cambiar la estructura de las industrias, entonces, por eso es que, pero bueno, nadie va a negar que Microsoft es una excelente empresa y nada, invierte también mucho en inteligencia artificial, ¿no? Bueno, y un poco por respeto a las agendas de todos, y agradecemos muchísimo, bueno, a los que se quedaron a las preguntas. Hay una última pregunta que es para Juan Cruz, que le había hecho Franco al principio, así que no sé si todavía está Franco, pero si recomienda, vos mencionaste, Juan Cruz, lo de la capacitación y la importancia de estar formado, si recomienda, si desde tu punto de vista, cuál es la diferencia entre hacer una maestría, como puede ser la maestría en finanzas, ni bien uno termina la carrera de grado, o si es mejor tener un poco de experiencia profesional. Creo que es mejor tener un poco de experiencia profesional. Si me preguntás a mí el path que yo considero que es ideal, es que después de que uno termina la carrera de grado, tener al menos 1 o 2 años de experiencia que te permitan empezar a entender el mercado. Yo me acuerdo que cuando empecé a trabajar, y ahora con el diario del lunes, como que realmente no entendía bien cómo funcionaban los mercados, cómo eran los asset classes, cómo trabajaban los portfolio managers. Entonces, hay que empezar a entender cómo funciona toda esa dinámica antes de dar el siguiente paso de especializarse en eso. Entonces, yo creo que lo ideal es poder tener algo de experiencia de al menos 1 o 2 años en el mercado financiero. Yo creo que lo ideal, si estando acá en Argentina, obviamente si uno tiene la oportunidad de irse afuera, creo que obviamente es una experiencia invalorable. Creo que está buenísimo hacer una maestría en alguna universidad de primer nivel como la de ITELA, y después hacer el programa del CFA. Yo creo que son súper complementarios. Creo que los dos te dan un montón de herramientas que te sirven, pero creo que esas herramientas las vas a aprovechar y vas a valorar mucho más si ya más o menos entendés cómo funciona el ecosistema, que si uno, digamos, hizo todo un recorrido académico, de carrera de grado, posgrado y cosas, sin haber tenido la experiencia o la posibilidad de tener que sentarse, digamos, como analista o una mesa de dinero o manejando un portafolio o en alguna firma que está relacionada con esto. Entonces, a mi criterio, yo creo que uno le saca mucho más jugo y más provecho haciendo programas de especialización, de maestrías o especialización como el CFA o una maestría de finanzas, habiendo tenido algo de experiencia, o por lo menos o haciéndola mientras uno está haciendo esos programas, ¿no? En general son programas que a vos te permiten hacerlo mientras uno trabaja, entonces también eso de alguna manera lo puede ir llevando, pero yo siento que lo aprovechás mucho más y le sacás mucho más provecho.
Yo terminé mi carrera de grado en la ITEN a la que tenía 22 años, trabajé 2 años, hice la maestría en el SEMA después en el 98, terminé la maestría y después hice en el 99, 2000 y 2001, di los 3 exámenes del CFA. Y yo sentí que fue como que me calzó justo, como fue, en algún momento empecé a preparar el MBA para irme a estudiar afuera, y después por cuestiones personales no lo pude hacer. Hubiera sido la frutilla del postre como para completar digamos, la trifecta ahí de preparación o cuestiones, digamos, educativas que me hubieran servido. Pero yo creo que eso se aprovecha más, de nuevo, entendiendo cómo funcionan los mercados, porque además te pasa algo que es, al principio sabés que, o por lo menos yo sabía que me gustaba el mercado financiero, que sabía que quería hacer algo relacionado con esto, pero no, hasta que no estás ahí, entendés bien cómo funciona todo, no sabés bien qué. Es difícil cuando uno sale de la universidad ponerte una idea cabal, digamos, no, yo quiero trabajar, yo me quiero especializar en fixed income, o quiero ser private equity, o quiero hacer. Es difícil, hasta que uno no termina viendo cómo funciona este trabajo y este mercado. Yo creo que desde la universidad es más complejo tener esa información y poder hacer una buena evaluación de hacia dónde ir. Entonces, creo que es mejor tener algo de experiencia. Buenísimo. Bueno, yo había dicho última pregunta, pero veo que Ivo está con la mano levantada, así que querés hacer una pregunta cortita, así ya vamos cerrando. Justo con lo que mencionaba Juan Cruz recién, esto de si para trabajar en el exterior es tener las credenciales del CFA te abre todavía más puertas, o si está bueno ir acumulando experiencia en el exterior para después, de alguna forma, esa experiencia en el exterior capitalizarlo, rindiendo después en los exámenes del CFA. Algo bien cortito. Mira, con respecto al CFA, lo que ha pasado es que ha tenido un crecimiento literalmente exponencial. En los últimos 20, 25 años ha sido impresionante cómo ha crecido la membresía a nivel global. No sé, creo que Pablo lo mencionó, como que o Maru, el tema de que se convirtió en una especie de gold standard, digamos, de inversiones o de asset management, digamos, para la gente que está involucrada en esta industria. Lo cierto es que eso está buenísimo, al mismo tiempo se convirtió como una suerte de, casi de como requisito mínimo, o como un estándar medio mínimo como para, ok, no creo que sea un factor de diferenciador en los mercados globales. Si vas a Estados Unidos, sos CFA, está bueno y yo creo que lo tenés que tener, y es una herramienta para mí espectacular, digamos, de lo que a vos te sirve después para realizar tu trabajo. No creo que eso per se a vos te posicione en un lugar, digamos, desde el punto de vista competitivo, que te diferencie demasiado de lo que pasa en el mercado, porque en definitiva, ves que en Estados Unidos, acá en algún momento había visto la estadística de que en Argentina el promedio de edad de la gente que recibe la designación de CFA creo que era 28, 29, 30 años, más cerca de los 30. En Estados Unidos creo que es 24, 25, porque la gente por ahí allá termina la universidad y empieza a trabajar y automáticamente se pone a hacer el CFA. Entonces, es algo que está como más estandarizado en ese tipo de mercados más desarrollados, ¿no? Entonces, si la intención es ir afuera, yo creo que, y que querés hacer algo muy orientado a mercado de capitales, asset management o algo por el estilo, yo creo que el CFA es una gran herramienta, creo que la tenés que hacer. No significa que eso te vaya a posicionar en un lugar que digas, ah, no, soy CFA, entonces. Pero sí algo que, digamos, que es increíble que ha ocurrido, es que yo en mi tarjeta tengo, dice Juan Cruz, CFA. Y cuando tengo la oportunidad de estar con gente del exterior, igual entregas la tarjeta y te ven que sos CFA, automáticamente se genera, bueno, este tipo, ya saben qué significa que si vos sos CFA porque alcanzaste cierto estándar de conocimiento y digamos, académico, etcétera, que te equipara con un tipo que hace un portfolio manager que trabaja en Sri Lanka, digamos, ¿no? Entonces, el CFA ha logrado, digamos, generar ese reconocimiento global que de otra forma por ahí no es tan sencillo tenerlo, pero de nuevo, no es un factor per se súper diferenciador, dado que en mercados como Estados Unidos y Europa eso está muy spread out, ¿viste? Y es muy común encontrar un montón de analistas, portfolio managers, banqueros privados, etcétera, digamos, que tienen esa designación. Pero, digamos, que es un programa, es un gran programa para hacerlo y aprendes un montón con eso. Clarísimo y muchas gracias.
Para los que estén interesados, desde la maestría, bueno, nosotros brindamos los cursos preparatorios, también hay becas parciales que damos 2 veces al año, así que bueno, los que estén interesados después nos escriben. Y bueno, sobre todo agradecerles a Juan Cruz, a Paula, la verdad que un panel de lujo, súper interesante. Me quedo también con eso de seguir aprendiendo y cómo este tipo de industria uno sigue aprendiendo. Yo hoy también aprendí un montón, así que muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos ustedes que se quedaron, que hicieron preguntas, que se interesaron. Vamos a subir después la charla y bueno, van a recibir invitaciones para otros eventos y otras charlas, pero bueno, eso, buenas noches y muchísimas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias, Mucha Maru. suerte. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Chao, gracias. Gracias. Chao. Chao. Hasta luego. Hasta luego, gracias Maru, gracias a todos. Chao, chao. Gracias, Maru.